será grande vuestra recompensa y seréis así hijos del Altísimo, que es bueno con los malos y los desagradecidos. Mis queridos hermanos, una de las primeras cosas que he pensado esta mañana es que el Evangelio de hoy no necesita explicaciones. Como casi siempre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es concisa, clara, como dice la carta a los Hebreos, tajante, tajante como espada de doble filo, que penetra el corazón, que va allá donde se juntan las coyunturas y tuétanos, que nos deja al desnudo porque juzga las intenciones que hay en nuestro corazón. Un camino nos ha mostrado el Señor para poder vivir realmente como hijos suyos. Así seréis hijos del Altísimo. Porque, mis queridos hermanos, yo creo que todos sabemos ya, pues que es muy fácil decir que somos hijos de Dios. Y no se trata de decirlo, se trata de vivirlo, de ser en verdad hijos de Dios. Y ser hijos de Dios por el camino por el que el Hijo de Dios nos ha enseñado a ser aquello que somos, que es el camino de un amor muy concreto y de un amor muy particular, de un amor que no podremos encontrar nunca en otro sitio, en otro lugar, en ninguna otra persona que no sea Dios y aquellos a los que Dios les concede por pura gracia vivir y participar de un amor como el suyo. Y fijaros, no sé si pensáis, porque a mí me pasa, no sé si pensáis, cuando escuchamos estas palabras del Señor, que esto no es para nosotros, que esto es imposible de vivir, que lo que Jesús nos dice en el fondo debe ser para algunos pocos escogidos de por ahí, pero yo, hombre, esto, ¿quién le va a hacer caso, no? O sea, ¿quién va a poner la otra mejilla cuando te han pegado en una? ¿Quién va a estar dispuesto a amar a sus enemigos? ¿Quién va a hacer el bien al que te odia? ¿Y quién va a estar dispuesto a rezar por el que habla mal de ti? Y entonces yo creo que es una grandísima tentación que pensemos que esto no es para nosotros. Y además es que nos podemos quedar tan anchos, pensando que bueno, que qué bien, ¿no? Que qué bonito es el Evangelio y que qué ilusión, pero hermanos, de ilusiones no se vive. El Evangelio es exigente, lo es. Y esta palabra es para nosotros y no nos podemos contentar con llegar a pensar que es muy difícil, que yo no puedo, que sí, que ya lo sabemos. Es que ya sabemos, es evidente que no podemos por nuestras propias fuerzas. Es evidente que es exigente. Es evidente que es difícil. Es evidente, si lo es para todos. Y por eso lo definitivo al final es, si yo la palabra de Dios me la creo, la quiero vivir y movido por el Espíritu Santo genero en mi alma, en mi corazón, la disposición necesaria para que Dios haga lo que yo no puedo hacer. Porque ya sabemos todos que ninguno por sus propias fuerzas puede amar a sus enemigos, ni hacer el bien a los que le odian. No podemos. Necesitamos la gracia de Dios. Claro, es por esto que nos tenemos que creer, hermanos, la palabra de Dios. Fijaros, el otro día tuve una conversación preciosa con una persona que me decía, a veces salgo de misa con dudas, porque es que eres muy exigente cuando hablas en la homilía. Y yo pensaba, y decía, claro, ¿qué te voy a contar? O sea, hermanos, ¿qué os va a decir? ¿Qué os va a decir vuestro párroco? ¿Qué os va a decir? Que el Evangelio es una ilusión, que es muy bonito, que está fenomenal, que hay que ser buenos, que Jesús era muy bueno, ¿verdad? Jesús era bueno. No, Jesús nos ha amado hasta el extremo. Jesús nos ha amado, como dice San Pablo, siendo nosotros enemigos suyos. Cristo es el primero que ha bendecido a los que le maldecían y que ha rezado por los que le calumniaban.
Él es el primero que cuando le quitaron la capa, además se dejó quitar la túnica. Entonces, nosotros que venimos a misa, que venimos a recibir al Señor en la comunión, ¿cómo no me voy a dejar transformar por Él? Y esto es lo que nos recordaba el apóstol San Pablo. El hombre terrenal es de la tierra, el hombre celestial es del cielo. Cristo ha venido con un espíritu vivificante. El Señor, hermanos, el Señor nos puede transformar. Nos puede transformar. ¿Que el camino de la fe es exigente? Claro que es exigente. Pero amar a tu mujer o a tu marido no es exigente. Ser fiel y perdonar a tu esposo o a tu esposa no es exigente. No es exigente la maternidad, la paternidad. No es exigente que tus hijos te quitan la vida, literalmente, el sueño, tu tiempo, tus planes, y te hacen salir de ti mismo a que tu vida sea una entrega constante por amor al otro. Claro, es que el amor es exigente, hermanos. Y uno tira para adelante como sea. ¿Cómo la fe no va a ser exigente? ¿Cómo no va a ser exigente el amor de Dios? Hemos venido, cantábamos al comienzo de la Eucaristía, hemos venido a celebrar el amor de Dios. Ven a celebrar el amor de Dios. Se derramará como agua limpia empapando nuestras vidas. Por eso es definitivo, hermanos, que la fe nos ayude a abrir el alma, el corazón y a dejarnos empapar por la palabra que escuchamos, por la comunión que recibimos, para que el Señor nos transforme de hombres terrenales en hombres del cielo, sin dejar de ser pobre tierra, pero transformados en aquellos que van a llegar a participar en la vida eterna del cielo. Porque no es posible amar como Dios nos ama si uno no tiene el deseo de llegar al cielo y de participar de la vida del cielo, para que la vida del cielo se haga presente en la tierra, para que la luz que nace del corazón de Dios ilumine las tinieblas, ilumine la oscuridad. Porque todo cristiano está llamado, hermanos, a ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros estamos llamados a mostrarle al mundo un amor que el mundo no conoce. Pero no podemos mostrarlo si no estamos dispuestos a vivirlo. Y por eso debemos generar esa disposición de pedirle a Dios, Señor, dame tu gracia para que yo pueda vivir esto. La Sagrada Escritura, a lo largo de toda su historia de salvación, nos ha dejado grandísimos ejemplos en tantísimos personajes que han confiado en Dios. Hoy escuchábamos en la primera lectura el ejemplo del rey David, cuando tenía en sus manos la vida de su propio enemigo que lo perseguía para matarlo, el rey Saúl, que por ser infiel Dios lo había rechazado y se había elegido al pequeño David. Y Saúl, movido por la envidia, lo persigue para darle muerte. Y cuando el rey David tiene en sus manos la vida de Saúl, perdona la vida de su enemigo. Y es capaz de ponerse en las manos de la justicia de Dios. Que sea el Señor quien juzgue entre nosotros. Y a cada uno le dé según sus obras. De verdad nosotros, hermanos, estamos llamados, debemos descubrir esta llamada, a poner nuestra vida en manos de la justicia de Dios y a no tomarnos la justicia por nuestra mano, aun en las cosas más pequeñas. Pero lo de amar como el Señor nos pide no es solamente para que lo veamos en ejemplos de personajes de la Escritura. Hermanos, yo no sé ¿cuántos de vosotros habéis tenido cerca el ejemplo de alguien capaz de vivir algo así? Porque es que la cuestión es que es real. Y por eso no nos lo podemos creer. Otra cosa es que tengamos poca capacidad para vivirlo. Tendremos que ponernos a que Dios trabaje mi alma y mi corazón. Fijaros, yo os puedo contar. En mi propia familia, la familia de mi madre, son muchos hermanos. Y entonces hubo un problema muy gordo. Yo era muy pequeñito, con una hermana de mi madre y su marido, que partió mi familia.
Yo desde pequeño crecí sabiendo que existían unos tíos míos a los que toda mi familia no hablaba y les deseaba el mal por un dolor muy grande que habían causado. Entonces, era como imposible hablar de esas personas en el contexto familiar porque nadie les quería salvo una persona, la que más daño había sufrido, que era mi abuela. Y entonces recuerdo un momento que a mí me cambió la vida, porque una de las hijas de estos tíos míos se casa y nos invita a todos a la boda. Y ya que vamos todos a la boda, bueno, pues... Y entonces yo de repente veo a mi abuela que se acerca a besar y a abrazar a su yerno que le había destrozado la vida. Y entonces yo pensé, si mi abuela lo hace, yo también puedo hacerlo. Yo acababa de entrar al seminario y entonces yo le pregunté a mi abuela cómo lo había hecho, cómo era capaz de perdonar. ¿No? Ya cuando te haces mayor entiendes y te explican lo que ha sucedido, ¿no? ¿Cómo era capaz de perdonar algo humanamente imperdonable? Y entonces mi abuela me decía, mira, yo he tenido que rezar mucho a Dios para pedirle que me ayude a perdonar y a amar, y me lo ha concedido. Entonces me pareció un auténtico espectáculo que una persona que había sufrido mucho y que todavía estaba pagando muy caras las consecuencias del daño que le habían hecho, se acercase a besar a su enemigo. Y entonces yo fui y hice lo mismo. Hice lo mismo y me costó el desafecto y la incomprensión de buena parte de mi familia, que no entendían cómo era capaz de hacer algo así. Y yo decía, pues no es que sea capaz o no, es que yo he visto a mi abuela hacerlo y ¿por qué no voy a hacerlo yo? Fijaos cómo acaba la historia, porque bueno, mi abuela se murió santamente, pero mi familia se ha reconciliado. Y entonces aquella hija de mi abuela, mi tía, que tantísimo daño había causado, todos sus hermanos estaban peleados con ella y no la podían ni ver, ahora es como una familia completamente nueva. Esto lo hace, hermanos, creerse la palabra de Dios. ¿Somos cristianos o no somos cristianos las 24 horas del día? ¿Somos cristianos o no somos cristianos en los momentos fáciles y en los difíciles? Lo definitivo no es si es difícil ser cristiano, que lo es. Lo definitivo es si queremos serlo. Porque querer serlo, hermanos, implica en nuestra propia vida ser testigos, dar testimonio de la fe. Y la fe se pone a prueba cuando tienes un enemigo al que amar. Porque claro, también es fácil decir que tenemos fe, pero la fe se pone a prueba cuando tengo un enemigo al que amar, alguien a quien amar cuando le puedo odiar, alguien a quien hacerle el bien cuando me hace el mal. Y entonces, ¿qué testimonio de fe vamos a darle al mundo? Apoyémonos verdaderamente en la gracia de Dios, que lo puede todo, que nos puede transformar de una forma completamente nueva. Pero necesitamos darle crédito a esta palabra que hoy nos salva y viene a santificar nuestra vida. Por eso, además de creérsela, que no es nada fácil, hay que pedirle a Dios gracia para poder vivirla. Porque si no estamos dispuestos a vivirla, no podemos decir que tengamos una fe íntegra, que es capaz de amar como uno mismo ha sido amado. Este es mi mandamiento, decía el Señor antes del Evangelio, que os améis como yo os he amado. Y el como yo os he amado no solamente es la forma de amar de Jesús, sino que ya nos expresa que Él mismo ha venido a darnos este amor para que nosotros podamos vivirlo. Pidámosle al Señor la gracia de poder abrazar la perfección que nace de su corazón,
que no consiste en hacer todas las cosas bien, sino en amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Amén.